¿En serio? La matrícula más rara y peculiar de España tiene una historia detrás. Me cago en Dios, la chaval. 37 años. Hostia, es que esto es un mítico, Y joder. es que solo existe una en todo el país. 4 ceros, 2 letras idénticas y una historia loca tras ella. Me acabas de dejar acojonado, tío. De la O. Y es que un taxista asturiano llamado Manolo la consiguió en 1978. Le dijeron que estaba libre y esperó pacientemente hasta que fuese suya. Diles, mira dónde fue a hacer esto, tío. Me cago en 10, chaval. ¿Nunca lo viste rodando por la calle, tío? Suegro iba a Gijón y todo. Meca. Volante de madera. Incluso llegaron a ofrecerle un Audi nuevo a cambio. Y dijo que no, su taxi era leyenda de Asturias. La única De en la el O. mundo. O sea, esto no, es que esto, tío, es increíble, se me caen las lágrimas, de verdad. Claro, que encima el cabrón está rodado, que no hay que digas, bueno, y que lo compraron, No, está rodado. se dieron cuenta de la matrícula y conservaron. No. Es que llegó como estaba antiguamente. El 00, una leyenda del motor de España. ¿En serio? La matrícula más rara y peculiar de España tiene una historia detrás. Me cago en Dios, la chaval. 37 años. Hostia, es que esto es un mítico, Y joder. es que solo existe una en todo el país. 4 ceros, 2 letras idénticas y una historia loca tras ella. Me acabas de dejar acojonado, tío. De la O. Y es que un taxista asturiano llamado Manolo la consiguió en 1978. Le dijeron que estaba libre y esperó pacientemente hasta que fuese suya. Diles, mira dónde fue a hacer esto, tío. Me cago en 10, chaval. ¿Nunca lo viste rodando por la calle, tío? Suegro iba a Gijón y todo. Meca. Volante de madera. Incluso llegaron a ofrecerle un Audi nuevo a cambio. Y dijo que no, su taxi era leyenda de Asturias. La única De en la el O. mundo. O sea, esto no, es que esto, tío, es increíble, se me caen las lágrimas, de verdad. Claro, que encima el cabrón está rodado, que no hay que digas, bueno, y que lo compraron, No, está rodado. se dieron cuenta de la matrícula y conservaron. No. Es que llegó como estaba antiguamente. El 00, una leyenda del motor de España.